compartirte este mensaje a raíz de que leía el otro día acerca de un hombre llamado Rupert Meyer, que es un beato de nuestra Iglesia Católica, y que fue un sacerdote jesuita de origen alemán y que fue conocido por su valentía al enfrentarse nada más ni nada menos que al régimen nazi. Te cuento un poco de Rupert Meyer, este sacerdote jesuita que nació en 1876. Nació en Stuttgart, Alemania. Después entra a la Compañía de Jesús en 1899. Fue capellán militar y entonces durante la Primera Guerra Mundial él pierde una pierna en batalla y de ahí en adelante usa una prótesis para caminar. Se lo conoce por su oposición al nazismo, por su oposición al régimen demoníaco de Hitler, y fue claramente perseguido por ese régimen, arrestado varias veces por la Gestapo, pasó por prisiones. De hecho, después lo meten, literalmente lo meten a una abadía, pero no con el fin de que allí, digamos, realice su ministerio. Lo meten a una abadía con custodia para que precisamente no fuera muerto afuera y quedara como un mártir públicamente. O sea, los mismos que los perseguían para evitar que nadie lo mate y que eso terminara siendo de algún modo una victoria de este hombre, lo meten a una abadía con custodia. No querían mártires y mucho menos cristianos. Su muerte fue, bueno, pues al final de la guerra, noviembre de 1945, y lo beatificó en 1987 el Papa Juan Pablo II. Te conté así muy a grandes rasgos la historia de este beato Rupert Meyer. Podés googlearlo y encontrar más detalles de su vida. Pero me parecía, me llamó la atención que entre las diversas oraciones y frases que se le atribuyen a él y que claramente hay una traducción de por medio, porque hablamos del idioma alemán, hay una que es de las más conocidas y es una oración muy breve que se le atribuye a Rupert Meyer, que dice lo siguiente, y me pareció un cuadro de lo que debería ser en la vida del cristiano el abandono a la voluntad de Dios. Es a lo único a lo que nos podemos abandonar. Abandonarnos amorosamente en las manos del Padre del cielo. Él oraba de esta manera: Señor, lo que tú quieras, lo acepto. Señor, donde tú quieras, ese es el lugar. Cuando tú quieras, Señor, ese es el momento. Como tú quieras, Señor, yo estoy dispuesto. Brevísima la oración y tremenda, te la repito. Señor, lo que tú quieras lo acepto. Donde tú quieras, ese es el lugar. Cuando tú quieras, Señor, ese es el momento. Y como tú quieras, Señor, yo estoy dispuesto. Palabras simples, pero una confianza profunda, casi diría absoluta. Él durante gran parte de su vida luchó hasta físicamente, insisto, él era capellán militar, por lo cual estuvo en el frente de batalla, allí pierde su pierna. La muerte le pasó cerca un montón de veces. Ahora, sin embargo, a este hombre el sufrimiento no lo volvió un amargado. Lo hizo un hombre más sabio, más amable, más compasivo. Hay personas a las que, y esto no es un juicio de valor, es simplemente una descripción, pero hay personas a las que el dolor, el sufrimiento las destruye, ¿verdad? Y las destruye de modo que no solo las destruye a ellas en sí mismas, sino a terceros. Ahora, a otras el dolor las profundiza, las fortalece, las desafía a ir por más. Cuanto más cuando son hombres y mujeres de fe. Él amaba profundamente a todos los seres humanos porque él sabía lo que era sufrir. Vivimos en un mundo que está obsesionado, mis hermanos, por tener el control. Bueno, el ser humano está obsesionado por tener el control. Nosotros tratamos de controlar todo, nuestros horarios, por supuesto, nuestras finanzas, nuestro futuro, nuestra salud, nuestros hijos, nuestras actividades, carreras, trabajos.
nuestra imagen pública, privada, queremos tener el control de todo. Llevamos teléfonos que nos dicen el clima de mañana y los titulares de hoy. Pero a pesar de toda la tecnología y toda la planificación posible, la vida en esta carne, la vida aquí y ahora, nuestra vida, en algún punto tiene matices impredecibles. Llamadas telefónicas que no esperábamos, diagnósticos que no esperábamos, cuestiones que suceden que no esperábamos, conversaciones, oportunidades o falta de ellas. La verdad es que viéndolo de este modo, casi me animo a decir que no tenemos el control de nada, o al menos tenemos el control de poco. Por eso la oración de este hombre me resulta como un aire fresco. Y por eso quisiera que repasáramos en esta especie como de 4 ítems, porque de hecho son 4 versos, 4 renglones la oración, por lo menos la que es popularmente conocida, escrita o dicha por este sacerdote jesuita. Y esa primera parte de la oración dice, como te dije en un principio, Señor, lo que tú quieras. Señor, eso quiero yo, lo que tú quieras. Déjame preguntarte y contestátelo para vos con el Señor de testigo. ¿Vos querés siempre lo que Jesús quiere? Siempre que Dios te muestra una realidad como resultado de su voluntad, ¿vos querés lo mismo? ¿Coincidís con lo que el Señor quiere? Bueno, la voluntad revelada del Señor, hago un paréntesis aquí porque me parece válida la aclaración, la voluntad revelada de Dios está en esta palabra, por supuesto, que es su palabra, ¿sí? Y hay cuestiones más específicas que muchas veces tienen que ver con determinadas cuestiones en las que ya, por supuesto, bueno, pues hay que pedir a Dios que haya dirección, hay que pedir un consejo idóneo en la iglesia, pero la voluntad de Dios es clara y Él la manifiesta, no hay grises en esto. La mayoría de nosotros prefiere, hablo solo de preferencias, prefiere presentarle a Dios la agenda y decirle, Señor, bendecila y vamos. Aquí está el plan que tengo, que he desarrollado cuidadosamente para los próximos, pongamos, 2 años, Señor. Si lo aprobás, lo bendecís, bárbaro, maravilloso, le damos para adelante. Pero el tema es que el cristianismo, la vida cristiana, no consiste en convencer a Dios de que siga nuestros planes. Consiste en aprender a confiar en sus planes. Es una cuestión de confianza. Muchas veces procuramos convencerlos de que el plan que tenemos armado es bueno, es muy bueno, es mejor. Y en realidad la vida cristiana es decirle, Señor, yo sigo tu plan. A pesar de todo y de todo, sigo tu plan. Bueno, el ejemplo de los ejemplos, el ejemplo perfecto, Jesús oró diciendo, Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya. Inmediatamente antes de eso Jesús había orado diciendo, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. La primera parte de la oración, Jesús le pide al Padre que ese dolor que está padeciendo y encima sabiendo lo que se venía, pasión, muerte, Jesús le pide de entrada, Señor, sácame de aquí. Inmediatamente y dentro de la misma oración viene, no se haga mi voluntad sino la tuya, por lo cual siempre tenemos que dar gracias a Jesús por esto, porque allí estuvo precisamente el acceso a nuestra salvación, en su dádiva, en su obediencia a la voluntad del Padre. Pero la oración es completa. Jesús primero pide, Señor, apartá de mí esta copa, y después dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, apliquémoslo. Señor, hace esto o hace tal otra cosa, o apartá esto o trae esto a mi vida, pero, a imagen de Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo quiero lo que tú quieres. Así oraba este hombre. Bueno, primero, así oraba Jesús. Así oraba este sacerdote jesuita. Señor, lo que tú quieres, eso es lo que yo quiero. Bueno, déjame decirte, iba a seguir adelante, pero
por ahí cabe la aclaración. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Bueno, ni a Jesús le fue fácil. Jesús sudó sangre en Getsemaní, que es cuando te cito esta su oración. O sea que claramente, la Biblia dice que él sintió pavor, mi hermano. Claramente una situación extrema. Ahora, ¿es fácil decirle al Señor, confío más en tu sabiduría que en mis propios planes y preferencias? No, claro que no. Es hiper difícil, pero todos disfrutamos de alguna manera de la voluntad de Dios cuando esa voluntad coincide con nuestros planes. Ahora, cuando nuestros planes no coinciden con su voluntad, estamos parados delante de una prueba. Y eso no es tan simple. Pero mi hermano querido, mi hermana querida, mientras caminemos en esta carne, no perdamos de vista cuál es la voluntad de Dios y digámosle constantemente, Señor, lo que tú quieres es lo que yo quiero. Miren, yo debo ser de las hijas que Dios tiene la más pedigüeña. Le pido todo el tiempo, Señor, te necesito, Señor, esto, Señor, lo otro. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, o sea que califico entre las más pedigüeñas. Ahora, de a poco y mientras los años pasan y hay más conocimiento de la palabra, también aprendí a ir cerrando mis oraciones diciendo, Señor, lo que tú quieres es lo que yo quiero. Por las dudas. No vaya a ser cosa que lo que yo quiero no sea lo que Él quiere. Entonces, prefiero mantenerme bajo la cobertura de su voluntad. La segunda parte de la oración de este hombre que compartimos decía, Señor, donde tú quieras, ese es el lugar. Y es todo un tema el lugar, ¿eh? Bueno, el Señor le dice a Abraham en Génesis 12, ni bien arranca el capítulo, ve a la tierra que yo te mostraré. Traslado, incomodidad, en otra oportunidad lo manda a salir de la carpa, ¿verdad? Salí de ahí, mira las estrellas, contalas, o sea, te saca de tu zona de confort y el Señor suele hacer eso, nos suele sacar de la zona de confort. Ahora, ¿estás dispuesto a decirle al Señor, Señor, donde tú quieras? Donde tú quieras, no es solo lo que tú quieras, es donde tú quieras. Eso significa renunciar a mi comodidad. Y renunciar a mi comodidad es bastante más complejo de lo que suena, ¿verdad? Porque hablamos de comodidad, de zona de confort y uno como que lo adapta, ¿verdad?, a su mundito, ¿cierto? Bueno, esto me saca un poco de mi zona de confort, se suele escuchar, y eso quiere decir, bueno, tener que tomar determinadas actitudes. No. El Señor a veces te saca de la carpa y te dice, basta de mirar ese techo, a contar estrellas en el cielo, o como le dijo allí a Abraham, vamos a la tierra que yo te muestro. Y eso implica, hermano, mudanza, traslado, cambio de vida, cambio de lugar. Y esto es a veces físicamente, porque el Señor ha sabido hacerlo, a veces es emocionalmente. Me pareció escuchar a alguien del otro lado diciéndote la regalo. Emocionalmente, a veces espiritualmente. Bueno, Moisés tuvo un desierto, José tuvo un pozo y una prisión, Daniel tuvo Babilonia, Ruth tuvo todo el dolor de esa viudez, Ana tuvo años de oraciones sin respuestas. Bueno, Pablo, naufragios. La vida cristiana, mis hermanos, no es una promesa de comodidad. Casi te diría que es al contrario. Pero por sobre todo es la promesa de la presencia de Dios en nuestra vida, más allá del lugar. Muchas veces los lugares que más resistimos, insisto con esto, lugares físicos, emocionales o espirituales, si me permiten la licencia, muchas veces los lugares que más resistimos terminan siendo los lugares donde más crecemos, porque hasta los árboles se hacen fuertes con el viento en contra. La tercera parte de esta oración es, cuando tú quieras, Señor, ese es el momento, cuando tú quieras. Acá me habla a mí el Señor que yo cuando le pido las cosas se las pido para ayer. Además, el tema de entregar nuestros tiempos, hermanos, a veces nos es más fácil, con todo lo difícil que es, dar dinero que tiempo. El tiempo es todo un tema. No me meteré allí hoy, pero
Aquí en la Comunidad Santa María tenemos un montón de enseñanza respecto de la administración del tiempo, porque los cristianos tenemos que ser buenos administradores, no solo del dinero, sino también del tiempo, que es un recurso que Dios nos ha dado y que a veces es más difícil de administrar que el mismísimo dinero. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Pero nosotros queremos respuestas instantáneas, soluciones instantáneas, sanidad instantánea, éxito instantáneo. Vivimos en la época de las cosas instantáneas, de la comida rápida, de las entregas en el mismo día, de la impaciencia si una página web tarda más de 5 segundos en cargar, y ya esto que te acabo de decir es una antigüedad en el día de hoy, al día de hoy. La realidad es que Dios no está apurado, los apurados somos nosotros. Nosotros le decimos al Señor: ahora sería el momento ideal. Como le digo yo quiero esto ya. Y el Señor me contesta: confía en mí. Algunas oraciones las recibimos respuesta instantáneamente, algunos resultados o frutos de la oración son rápidos, otros tardan años. Acá viene la parte donde si alguien está esperando que yo le dé una respuesta, no, mi hermano querido. Está dentro de la omnipotencia de Dios el hecho de saber por qué hay cosas que no las recibimos instantáneamente. Sí tenemos alguna vislumbre de que hay cosas, de que cuando pasa el tiempo, yo misma le he dicho al Señor, le he pedido: abrí determinada puerta, abrí determinada puerta, abrí determinada puerta, y cuando han pasado los años le he dado muchas gracias a Dios por no haber abierto ninguna vez esas puertas. Porque mis tiempos no son los suyos, mi mirada no es la suya. Nosotros vemos la vida por el ojo de una cerradura. Dios está mirando el cuadro completo. No podemos perder de vista eso, justamente. Nosotros tenemos una visión corta, sesgada de la situación, influenciada por lo que sentimos y padecemos. Esa no es la mirada que Dios tiene. Mi hermano, esperar es una de las materias más difíciles del camino de la fe. Leía yo que cuando Dios quiere hacer un hongo demora entre 12 horas y 24 horas, pero cuando quiere hacer un roble utiliza 5 años para que el roble se establezca y cerca de 30 para que el roble alcance su madurez. Si lo que queremos es una espiritualidad de microondas, ¿verdad? Como el ya. La realidad es que debemos poner un parate y saber que Dios está cuidando robles que están creciendo en integridad, en fortaleza, no sin vientos en contra, con mucho viento en contra, pero sostenidos por el poder de Dios. La cuarta y última oración es donde aparece esa cuota de confianza, yo la pondría con mayúscula y a la vez silenciosa, que está sosteniendo toda la oración de este sacerdote Rupert Meyer. Y que yo diría que es la oración que sostiene todo, porque dice en el último verso: como tú quieras, yo estoy dispuesto. Es muy tremendo porque como tú quieras uno lo dice fácil. No, ya sé que no, pero dame la licencia. Es más fácil de decir como tú quieras que decir yo estoy dispuesto. Porque de última, como tú quieras, como que uno está poniendo y diciendo, bueno, es como tú quieras, pero hasta con un dejo de resignación. Ahora, como tú quieras, pero yo estoy dispuesto, ya me mete a mí en la ecuación. Ya estoy dando un paso al frente. Ya no es, bueno, es solo la voluntad. No, me estoy metiendo en su voluntad. Eso lo cambia todo. Hebreos 17, y también es citado por el Salmo 48, dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¡Guau! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios se manifiesta en mi vida mediante ese compromiso que yo tomo de meterme en ella. Nos recuerda que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Vuelvo, remarco, subrayo.
Nunca estamos viendo la realidad completa. Te iba a decir no confíes en tus ojos, pero suena feo, por eso no lo voy a decir. Ahora, si me das 2 segundos más te lo digo, no confíes solo en lo que estás viendo. Confía más bien en la mirada que Dios tiene, que es esa mirada perfecta, completa. Una mirada que ve el antes, el durante y el después, cosa que nosotros no podemos ver. Muchas veces nuestra vista se detiene o en un pasado que nos lastima o en un presente que pareciera que no avanza. Y aunque parece que no avanza, estaba avanzando igual, porque fíjate, mi hermano, son 2028. Las 2027 ya es pasado. Y en las 2029 no tengo idea de lo que viene. Sí, sé que Dios me va a sostener. Pero nosotros somos temporales, nos manejamos en un tiempo. Dios está viendo el cuadro completo. Mi vista falla, y vaya que si falla, ayer fui al oculista. Mi vista falla, la mirada de Dios no. Yo tengo una vista acortada, influenciada por lo que siento, por cómo me siento, por lo que he pasado, por lo que estoy pasando. Siempre nuestra mirada está influenciada. Y no hablo aquí solo de la mirada 2020, hablo de la mirada en general que tenemos sobre nuestra vida. Siempre está influenciada por nuestros dolores, por las situaciones que vivimos, por el estrés, ni qué hablar. Pero a Dios no le afecta nada de eso. Entonces, ¿en quién te parece que tenemos que poner nuestra confianza? Definitivamente, como dice el Salmo 40, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A medida que los años van pasando, pero no estoy hablando aquí de que vamos poniéndonos más adultos, para decirlo de una manera elegante, sino a medida de que los años van pasando en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Como que vamos logrando, pues eso lo logra la palabra, no lo logramos nosotros, pero no hay que desconocer el mérito de aquel que permanece en la palabra. Decía, a medida que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, bueno, la palabra promete que nos hace libres, pero además nos vuelve más estables. Y a los que somos los reyes de la inestabilidad, la estabilidad de Dios trae algo a nuestras vidas que no tiene precio. Y ahora te voy a llevar allí. Empezamos a ver de la vida de otra manera y empezamos en todo caso a reconocer que Dios está en control. Y eso trae a nuestra vida aquello que no podemos comprar y que todo el mundo quisiera comprar porque es base del bienestar y es la paz. Las personas rendidas a Dios son personas que pasan por dolores, por situaciones, por todo lo que ya conocemos, pero la paz de Dios les sostiene. ¿Se pasa por el dolor? Se pasa. ¿Se pasa por problemas? Claro que se pasa. Pero dámelos llenos de paz. Porque yo las pasé de la otra manera y, hermano, el mundo es más complicado todavía de lo que parece. Qué extraordinario es poder contar con la paz de Dios que supera todo conocimiento, que no se puede explicar en medio de esas situaciones que a veces, mi hermano, ponen nuestra vida de cabeza. El mundo está lleno de personas con éxito o con dinero, pero sin paz. Dinero, pero no paz. Comodidad, pero no paz. Popularidad, pero no paz. Ahora Jesús ofrece algo mucho más profundo, que es paz en medio de la tormenta, paz en medio de la incertidumbre, paz en medio del sufrimiento, paz cuando hay preguntas que no podemos resolver, paz, paz. Por eso quizá esta oración, que es tan antigua, digo la de este hombre, a la vez sea tan actual siempre, porque es alguien diciéndole a Dios, te necesito tu paz. Lo que tú decidas, lo que es tu voluntad, es la mía también. ¿La entiendo? No, no siempre la entiendo. ¿Me cae bien siempre? No, no siempre, pero tengo una sola seguridad en mi vida. Voy detrás de la voluntad de Dios. Es lo que resguarda mi vida, es lo que me contiene. El tema de la contención para nosotros es fundamental. Lo decía el padre Daniel el fin de semana, el domingo, en la homilía.
hablaba de cómo un bebé es contenido en el seno materno. Bueno, ahí todos podemos coincidir, porque no todos tenemos hijos, pero sí todos venimos de una madre. Así que todos venimos de un seno materno, ¿verdad? Y la contención que hay allí durante los 8 o 9 meses de gestación, ¿verdad? Y uno nace a un mundo que le es hostil, ¿verdad? La contención para nosotros es el estado ideal. Por eso el nacimiento es un trauma, precisamente. Ahora, Dios nos está dando una contención en este mundo que es tormentoso, injusto, pecador, caído, y tengo una lista todavía más larga, pero Dios nos da contención a aquellos que le decimos, Señor, te creo, yo le creo a tu palabra, yo obedezco, voy detrás de lo que tu palabra dice, o sea, camino en tus caminos, camino en tu voluntad. Todo corazón humano, de los que están convertidos y de los que no, anhelan la paz. Porque ¿saben qué? Sin paz no se puede vivir. Hasta sin recursos uno podría eventualmente, por supuesto, claramente vivir mejor, ni hablar. Pero hasta sin recursos se puede llegar a sobrevivir. Pero vivir en este mundo sin paz es igual al infierno. No tener paz en el corazón es literalmente el infierno. En esta tierra, ¿no? En esta vida. Es muy tremendo. Insisto con esto, no es libres de dolor y nunca más saber lo que es sufrir ni demás, porque Jesús mismo dijo, en este mundo van a tener aflicciones, van a tener que sufrir. Hay una traducción de 16:33 de Juan que dice, en el mundo tendrán que sufrir. Mientras estamos en este mundo, sufrimiento hay. Inmediatamente dice, ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, hay algo sobrenatural, inexplicable, extraordinario, que aún en este mundo de sufrimiento puede sostener vuestra vida. Y esa es mi paz, dice el Señor. La paz les dejo, mi paz les doy, no la paz que da este mundo. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Es el mismo Jesús que nos lo dice a nosotros hoy. Jesús ofrece algo más profundo, algo extraordinario que el humano solo no puede alcanzar. Una paz sobrenatural en el medio de las tormentas. Estamos en el mismo barco, mi hermano. Paz en la incertidumbre, paz en el sufrimiento, paz cuando las preguntas permanecen sin respuestas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Oh, si a alguno le faltan preguntas, me avisa que yo tengo y le mando por WhatsApp. No, es una broma. Cada uno con las suyas tiene suficiente. Ahora, vayamos con esas preguntas al Señor pidiéndole, yo por lo menos siempre le pido, antes de respuestas, dame tu paz. Y después las respuestas, si está en tu misericordia, en tu gracia y en tu voluntad, me las das. Si no, ningún problema. El día que me llames a tu presencia, por ahí te hago todas las preguntas juntas. Y ¿sabes qué? El día que estemos en su presencia, nos vamos a haber olvidado de toda pregunta porque estaremos disfrutando del gozo eterno. Yo creo que por eso esta oración quizá sea tan actual y al día de hoy a los que nos encontramos ocasionalmente con ella, la hacemos nuestra de algún modo. Señor, lo que tú quieras, lo acepto. Donde tú quieras, Señor, ese es mi lugar. Y cuando tú quieras, Señor, ese es el momento. Repite, cuando tú quieras, yo estoy dispuesto. La verdadera paz no nace de tener control sobre todas las cosas. Y Dios sabe que yo lo he intentado. La verdadera paz nace de confiar en Él, que sostiene toda mi vida en sus manos, aún las que me preocupan. Los que somos grandes preocupones, y es un área en la que el Señor trabaja mucho conmigo, y uno dice, ay, no le da cosa decirlo. No, al contrario, si Él trabaja conmigo porque me ama. Y los que somos grandes preocupones o grandes angustiones, o qué manera de crear palabras esta noche, reconocemos la presencia de Dios, ¿verdad? Sosteniéndonos con su mano, conteniéndonos. Por eso necesitamos que nos sea predicada la palabra con continuidad,
todas las semanas, reunite en una comunidad cristiana viva donde te predican la palabra, no otra cosa, no ideas humanas, no cuentos de aquí o de allá, no, palabra, donde te prediquen la palabra. Si estás en un lugar donde te predican la palabra, quédate ahí. Si estás en un lugar donde no hacen nada de esto y se dedican a otra cosa, es un buen momento para buscar un lugar donde te prediquen la palabra con continuidad, con regularidad, donde puedas orar junto a tus hermanos. Y desde ya está también el trabajo personal, que es absolutamente infaltable en la vida del cristiano. Palabra todos los días. La Biblia tiene que ser una extensión de mi mano. Oración a diario. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes por Jesucristo. No se trata de que perdamos el control, se trata de encontrar seguridad en Dios. Los que somos, insisto con esto, para que se comprenda y para que nadie quede afuera del mensaje, porque alguno está diciendo, bueno, no, pero yo no puedo lidiar con eso de ceder el control, me cuesta, que la ansiedad, que el miedo, que... Bueno, mi hermano, yo soy el presidente de ese club, ¿sí? De los preocupones, de los angustiones, ya lo dije. Ahora, la realidad es que hasta que no descansamos en las manos de Dios, jugamos hasta con nuestra salud. Y el Señor es quien más nos cuida y nos resguarda. Así que es un buen momento para decir, Señor, suelto en control, lo pongo en tus manos, que son las manos adecuadas. Y yo sigo orando y sigo bregando por mi familia, por todos los que amo, por la salud personal y la de mis queridos, por la economía personal y la de mis queridos, por la armonía familiar, por todo eso que estás guardando en el corazón, por vos y por todos los que amás. Poné todo en las manos del Señor. Ese timón que te cuesta largar, ¿verdad? Y que quedamos ahí aferrados a ese... Señor, en tus manos, ¿verdad? Como le digo al Señor, Señor, maneja vos, que manejás mejor que yo, ¿verdad? Y seguramente saco en el rostro del Señor una sonrisa, porque Él es un Padre bueno y me ama. Entonces, mis queridos hermanos preocupones, el resto, a quienes no les preocupa nada, listo, hermano, terminó la transmisión. Pero al resto, a los que se preocupan por todo, a los que se angustian, a los que están pasando un mal momento, a los que están a lo mejor hasta hace 2 minutos secando lágrimas, a vos te hablo. Te hablo como alguien que padece las mismas cosas que vos. Es un buen momento para poner todo el control en las manos adecuadas, que son las únicas manos capaces de sostenernos en medio de toda tormenta. Por algo el Señor usa la figura de la tormenta tantas veces, y no solo la figura. El Señor estuvo en un barco en el medio de una gran tormenta. Bueno, Pablo, una de las columnas apostólicas de la iglesia, hizo másters en naufragios. Y Pablo estará ahora en el cielo diciendo, ¿qué figura? Si querés te cuento lo que es. Y yo le diré a Pablo cuando lo vea, no, gracias, te agradezco, me hacen mal los barcos. Así de complicada es esta vida, pero mucho más grande es el Dios que nos sostiene. Así que ahora vamos a orar juntos con Celia y vamos a orar por sanidad interior, física, mental y espiritual. Pero déjame cerrar con esta oración que fue la que motivó esta palabra. Señor, lo que tú quieras, lo acepto. Señor, donde tú quieras, ese es el lugar. Cuando tú quieras, Señor, ese es el momento. Y como tú quieras, Señor, yo estoy dispuesto. Todo lo que controlo lo pongo en tus amorosas manos. Me rindo a ti, Señor, a tu voluntad. Me rindo a tu palabra. Renuevo un pacto de obediencia para con tu palabra. Amo tu palabra, Señor. Es aire para mis pulmones, es agua para mi corazón sediento. Te amo, Señor. Lo que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras, yo estoy dispuesto. Emmanuel, Dios con nosotros es Jesús. En las tinieblas brilló su luz. Padre eterno, consejero,
Dios con nosotros es Jesús, único digno de